Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística que hemos dado en llamar Seré Curioso. Esta noche vamos a charlar con una ingeniera matemática para más datos. Pero tranquilos que en realidad vamos a hablar de política, porque estuvo al frente de Antel, porque hasta hace unos meses nomás era la intendenta municipal de Montevideo y actualmente es la compañera de fórmula de Yamandu Orsi por el Frente Amplio. Es la candidata a la vicepresidencia de la República. Esta noche seré curioso con Carolina Cose. Carolina, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cansada por la campaña? No estoy cansada. ¿Cuánto está durmiendo por hora? No, yo duermo 7 horas, una cosa así. Ah, bueno, lo que es el tener cintura política también, ¿no? Cuándo salir, cuándo hay que parar y descansar, cuándo volver a militar. Soy disciplinada. Disciplinada. Sí. Eso se le da a la facultad, a la ingeniería, sí. ¿no? Las matemáticas. A la lucha. Sí. A tener que apechugar a eso. Repasando tu historia de vida, veía, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, hija de un actor muy reconocido. Yo lo recuerdo mucho de novelas argentinas. Estoy hablando de Villanueva Cose. Y una profesora de historia, Zulma Garrido. ¿Cómo fue su infancia en el barrio Villa Española? Muy feliz. ¿Sí? Tuve una infancia muy feliz. ¿A qué jugaba? Jugaba a saltar a la cuerda, jugaba a la rayuela. Cuando podía me colaba en la bolita. Duraba 2 nanosegundos porque los varones me expulsaban. ¿Fútbol con varones no? ¿Fútbol con varones no? No, fútbol no. Bicicleta sí, obviamente. ¿Bicicleta? Mucha bicicleta. No había computadora, no había redes sociales, nada, todo eso que distrae. No. Bueno, se recibió de ingeniera en el año 91. Sí. Con el título de ingeniera electricista. ¿Cómo nace esa vocación? ¿Alguien se la transmite o...? Fue naciendo gracias a las maestras. Mi maestra de segundo de escuela fue la que me cautivó con la matemática. Era una maestra que, por ejemplo, yo no sé si lo he contado, yo creo que lo he contado, el principio de Arquímedes, teníamos 7 años, ¿no? Ajá. Entonces apareció con 2 bollones, uno lleno de agua y otro lleno de bolitas. Y bueno, la clase explotó con el bollón así. Yo lo recuerdo como un bollón muy grande, no sé si sería. Claro. Y bueno, con bolitas y bochones de vidrio. Y ella empezó a pasar las bolitas al bollón con agua, el agua se derramó y nos indujo a formular el principio de Arquímedes. Entonces, como esas cosas lúdicas sirven son didácticas también, ¿no? Sí, salía de la caja, ¿no? Tenía un esfuerzo. Y bueno, eso es un ejemplo. Y después otra maestra también en sexto me impulsó mucho con la matemática. Y eso, mi gusto por la matemática me fue llevando hacia la ingeniería. Y dentro de la ingeniería elegí la ingeniería con más carga matemática. ¿Y qué? A ver, ingeniera electricista. ¿Qué hace una ingeniera electricista? Bueno, ese fue el título que renombramos porque después que recuperamos la democracia en la universidad, decidimos volver a llamar todos los títulos como se llamaban antes del 73. Está bien. Entonces se llamaba ingeniero electricista y ahí en el plan de estudio que nosotros mismos aprobamos en el cogobierno, en quinto y sexto te ibas fabricando la orientación de la carrera. Ibas eligiendo materias. Y yo elegí electrónica, digital, entonces era ingeniero electricista, orientación digital. Bien. En 2009 obtuvo el posgrado magíster en ingeniería matemática. De nuevo, ¿qué hace una ingeniera matemática? O sea, cosas claras para entender. Sí. La ingeniería matemática ese magíster, digamos, es la matemática avanzada al servicio de la ingeniería, digamos. En mi caso, yo más bien el título de ingeniería matemática, pero también podía configurar opcionales y configuré una maestría más bien en matemática. Bien. Me gustaba mucho eso. ¿Qué materia que nos cuesta a los uruguayos? A los gurises les cuesta matemáticas. Debe ser, bueno,
están las pruebas PISA, no me dejan mentir. ¿Por qué nos cuesta tanto las matemáticas? Hay una creencia de que, ¿para qué voy a aprender matemáticas si después agarro y uso el celular la calculadora del celular? Pero en realidad la matemática está en todo, ¿no? Sí, yo creo que nos cuesta porque tenemos miedo. Creo que el miedo y el pensar esto no es para mí es un gran muro. Lo viví como... Yo daba clases particulares cuando era jovencita para hacerme unos pesos. Sí. Y esa fue la primera vez que, tratando de explicarle a otra persona, empecé a no entender por qué tenía tanto miedo y me decía, decime cómo hay que hacer y yo lo hago. Y yo quería que pensáramos juntas. Claro. Y bueno, y ahí me di cuenta que el estar solo frente a un problema o sola y decir, tengo las herramientas conmigo y en lo desconocido voy a bucear, da miedo. Y hay que luchar contra ese miedo. Sí, sí. Porque en realidad todos podemos, todos los seres humanos estamos en condiciones de cualquier cosa. Entra a Facultad de Ingeniería en el año 80, el año en que la sociedad empieza a empujar a los militares, ¿no? Sí. Se gana el plebiscito por el no. Alguna vez usted me contó que debía mostrar la cédula para poder entrar a facultad. En el año 83 se mete en militancia gremial y se suma a la UJC, la Unión de Juventudes Comunistas. ¿Compartía entonces los ideales del comunismo? Sí, a ver, en ese momento estábamos en una coyuntura súper especial, estábamos en plena dictadura, y ahí, digamos, teníamos todo un gran hilvanaje, por suerte, de vocación democrática. Había todo esa generación del 83 es la que empuja a la democracia. Fui muy afortunada de formar parte de eso. Y más que nada, esas pertenencias se dirimían por las posturas en las asambleas, ¿verdad? Más que grandes razonamientos filosóficos. En la coyuntura, en la militancia gremial, se iban definiendo cosas y uno se iba sintiendo más cerca de lo que definía determinado grupo que otro. Era más de ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual no me contestó si compartía los ideales del comunismo. Porque en ese momento, te estoy contestando, Ajá. porque en ese momento, digamos, ¿cómo decirlo? Estábamos en una coyuntura muy dura. Y ahí los ideales que estaban eran los ideales en realidad de izquierda, de defensa democrática, defensa de la libertad de expresión, justicia. Pero a ver, se lo pregunto así. Cambia... Por ejemplo, de marxismo no sabía nada. Ajá. Bien. Porque no es así, no es que uno se pone a leer un libro. Pero digo, ¿hubo un viraje ideológico en ti con la caída del muro de Berlín, por ejemplo, en el 89? Lo que hubo con la caída del muro de pero... Berlín en el 89 que yo viví fue una gran desazón a nivel mundial, yo diría, de toda la izquierda, que nos sacudió como un muro que se cae, pero que, digamos, no dejamos de ser de izquierda, solo que encontramos otros lugares desde donde defender los mismos principios. Bien. Bueno, me voy a su actividad fuerte en política, en roles principales. En el año 2007 trabajó en la Intendencia de Montevideo. Mucha gente no lo recuerda, que ya tuvo un pasaje previo por la Intendencia. Fue directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia. Y allí tuvo a su cargo la implementación tecnológica de lo que hoy conocemos como el STM, el Sistema de Transporte Metropolitano. ¿Cuáles fueron en rigor sus tareas? ¿A qué se dedicaban en ese entonces? Ingresé a la Intendencia porque me llamaron porque había un problema grave tecnológico en la Intendencia, bastante grave, que estaba de alguna manera inmovilizando el trabajo de la Intendencia en lo que es atención a usuarios, en varios rubros. Había un atraso tecnológico muy importante, la Intendencia se había informatizado, pero no se había actualizado, con lo cual estaban en un punto de obsolescencia tecnológica en el límite y había que resolverlo. Y bueno, no le habían encontrado la vuelta. Un trabajo bien técnico, ¿no? Sí, muy técnico.
Y entonces, ponele, yo ingresé el 20 de marzo, me acuerdo muy bien, y lo primero que hice fue tomarme 15 días para entrevistar a distintos actores, 15 días más para configurar una solución, un plan. Y bueno, decidí, por ejemplo, incorporar al Centro de Ensayo de Software de la Facultad de Ingeniería en el proyecto. Decidí armar un equipo muy grande con el área que yo tenía, con distintas especialidades, convocar al proveedor de la base de datos, que era Oracle, a que formara parte del equipo, y armamos una hoja de ruta, y el 26 de agosto, o el 6, no me acuerdo, pero era una fecha que habíamos definido por cómo estaba resuelto. Bien. Y una vez que eso se resolvió, que fue un cambio muy grande porque, no sé, antes te venían a hacer una consulta, dabas un clic y tenías que esperar 20 minutos, y de un día para el otro la gente percibió que todo empezaba a andar. Y ahí, bueno, ahí empecé a dedicarme a la tecnología de la información una vez que estaba resuelto el tema. Y bueno, el centro de datos, digamos, era normal en las organizaciones crecer con computadoras, y llegaba un momento que tenías racks con computadoras, pero eso no era un centro de datos. Bien. No tenía las condiciones de aire acondicionado, ni de circulación, ni de prolijidad en las telecomunicaciones. Hicimos un proyecto de centro de datos, armé un área de investigación tecnológica, empecé a trabajar transversalmente con todas las áreas de la Intendencia, había generado credibilidad porque había resuelto un problema, entonces todas las áreas, desde tránsito, financiero, calidad, me entraron a llamar. Bueno, aprendí, luego, por eso conocía toda la Intendencia. Claro, claro. Luego en el gobierno de Mujica le toca presidir Antel. Sí. Y respecto a su gestión, el expresidente de Antel, Gurméndez, dijo en septiembre de 2021, ya gestión de Gurméndez, dijo que el suyo no había sido un Antel de todos, que se despilfarraron cientos de millones de dólares. Y se lo consultó en ese momento, en 2021, septiembre, porque había habido una caída en la fibra óptica, capaz que lo recuerda por esos días. Y él dijo que si se cayó la fibra óptica era porque el servicio que usted había dejado estaba atado con alambre. Más allá de las chicanas, ¿cuánto hay de cierto en esto que dijo Gurméndez? Es totalmente falso. Pero lo que me da más pena, y no voy a hablar de esa persona porque no, el tema es tan importante que no me quiero detener en esa pequeñez. El tema de las telecomunicaciones es central en la vida de los países, y es central que en este momento Antel tenga un bombazo en su línea de flotación. Se acaba de entregar la estructura de fibra óptica para autogenerarse competidores, y lo cual me parece un disparate, y es un problema muy grave del que nadie está hablando en Uruguay. Es grave. ¿Cómo es este bombazo? Cuénteme un poco más. Tú haces una inversión en una estructura de fibra óptica. Tenés una cobertura enorme del Uruguay. Tenés precios súper buenos. Hasta tenés servicios gratuitos como el Universal Hogares. O sea, nadie queda fuera. Sí. No hay pretexto para quedar fuera. ¿Cuál es el motivo para autogenerarte competencia? Parece de locos, ¿no? Y Antel, con este gobierno, se acaba de generar competencia. Bien, creo que lo entiendo. También con la LUC, con la LUC nada. No, digo que con la LUC... dieron vuelta, eso no se animaron. Tenían un artículo que iba a generar eso y lo retiraron. Y bueno, después de vuelta volvieron en la rendición de cuentas. ¿Cómo va a abrir Antel su infraestructura de fibra? Yo me pregunto, si yo siempre digo lo mismo, Coca-Cola, ¿le va a prestar sus heladeras a Pepsi? No. No. ¿Le va a prestar sus camiones para la distribución? Es lo que está haciendo Antel en este gobierno. No es Antel. Porque cuando digo Antel estoy barriendo a miles de funcionarios públicos que están como están, ¿no? De capa caída y muy preocupados por su empresa. Es el directorio de este gobierno de Antel. Yo hablaba de que la gente pudiera mantener su número, pero eventualmente emigrar, eso favorecía la competencia. Eso es irrelevante. Eso de la portabilidad... Pero se militó también fuerte en la campaña. Sí, pero yo no. Yo siempre dije, eso no va a pasar nada con esto. El problema, ¿nos quieren distraer con esto? El problema es entregar la inversión. ¿Cómo voy a entregar la inversión de la empresa? O sea, Antel podría ser mucho más rentable de lo que es.
Antel está generándose competidores. ¿Para qué? Bien. Lo único que me puedo imaginar Sí. es que la autogeneración de competidores sirva para ponerla contra la pared e impedirle llevar adelante otros proyectos. Bien. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando con la ingeniera Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Ya venimos. Como hoy no fueron hechos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos conversando con Carolina Cose, candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio en la noche de Seré Curioso. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Estábamos en Antel y a propósito del Antel Arena, seguramente su gran obra. No, no. Esos, ¿no? No. La gran obra de Antel es el proyecto de fibra al hogar. Está bien, está bien. Bueno, Sin duda. no digo nada que usted desconozca, A nivel si digo mundial, que a el nivel imaginario colectivo la asocia con el Antel Arena y como la gran obra de Pero a nivel que se incluso inicia en Antel y mundial, usted termina sí, presentando como pero ministra. a nivel mundial, La fibra óptica. la fibra óptica al hogar y todo el proceso de cable submarino, eso es la gran obra de Antel. Bien. Decía que el Antel Arena se anuncia en mayo de 2014 con un costo de 40 millones de dólares y finalmente una auditoría administrativa de 2020 dijo que había costado 118 millones de dólares. Ya voy a ir al archivo de la causa porque también es parte de todo esto, pero en perspectiva, con la bondad que da el paso del tiempo, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo malos entendidos? ¿Se calculó mal? ¿Por qué se habló primero de 40 y después eran casi 120 millones? No se calculó mal ni hubieron malos entendidos. A ver. No, yo anuncié una obra civil en 40 y costó 43. El informe inicial del expediente en el que se trabajó en conjunto entre jurídica y marketing, porque esto es un proyecto de derechos de nominación, ¿verdad? Calculaba el costo total de todo el proyecto no me acuerdo ahora, pero alrededor de 80 y pico de millones de dólares. O sea, de entrada estaba todo sobre la mesa. Lo que ha habido es un tema que yo no sé explicar de comunicación y después una operación política. Bueno, estaba pensando, ahora quiero que me amplíe la operación política, pero estaba pensando en eso. En todo caso, un error de comunicación, ¿no? Andás a ver. Lo que importante Pero es usted lo que entiende que sucedió. usted entiende que fue transparente y clara desde el principio. Absolutamente transparente. Y no le erró a los cálculos, nada de eso. Un gran equipo con mucha transparencia y una obra que además, mire, hasta fue el vacunatorio más grande del Uruguay. Hasta Sí. eso, digamos. No, es bellísima, suena notable, nada de eso está en tela de juicio. Sí, no la voy a sorprender si le digo que, bueno, usted lo sabe en carne propia, durante muchos años vaya si le han pegado por las cifras Pero que eran
triplicó lo que se dijo inicialmente. No, Usted me porque habla te de que estoy se hablaba diciendo, solo no, de nadie ha leído. la obra civil. Exacto. Pero no es que yo lo hable, estaba en las bases del concurso de ideas. Bien. Está escrito. Y en febrero de este año, el fiscal Machado archivó la causa por las denuncias que, precisamente, señalaban eventuales irregularidades en los gastos del Antel Arena. Ahí usted dijo algo que me acaba de decir. Hubo una operación política Obvio. en su contra. Y también le dijo a La Diaria, cuando el archivo de la causa, que había habido ataques sistemáticos contra su persona. ¿Quiénes querían operar contra usted? Pero a ver, esta operación contra mí surge en plena campaña hacia la Intendencia de Montevideo. Es ahí que surge una pseudo-auditoría por parte del directorio de Antel, y esa pseudo-auditoría desemboca en una denuncia penal llevada adelante por este estudio privado que trabaja para la mayoría del directorio de Antel en plena campaña electoral. Después, eso lleva, no sé, como 2, 3 años, y a los 3 años, de vuelta en campaña electoral, otra movida más. El presidente indicando que se revea la situación. O sea, no, tampoco soy yo que lo digo, son los hechos objetivos. Ya en aquella época se decía que a usted le gustaba gastar en exceso y haber utilizado Antel como trampolín para su carrera política. ¿Sabe lo que me parece? Que como soy mujer, utilizan eso de que a las mujeres nos gusta ir de compras porque yo soy una persona muy seria, que me tomo muy en serio la gestión, que logré cambiar el modelo de negocios de Antel, que cuando yo la tomé, cuando tomé la responsabilidad, alrededor del 50% de la facturación de Antel dependía de la telefonía fija. Y la telefonía fija venía, como ya sabemos ahora que tenemos el diario del lunes, en franco, en picada. Y logramos en menos de 5 años, desplegando el proyecto de fibra óptica y un portafolio de productos acorde para las empresas y para la ciudadanía, mantener la facturación, cambiar completamente la composición de la facturación y mantener la rentabilidad en valores más que sanos. Entonces, y con una gran inversión. Porque eso todo lo podríamos haber hecho haciendo la plancha y con marketing. Y lo hicimos con una gran inversión y cambiando, poniendo Uruguay absolutamente en otro lugar. Pero no solo por la fibra en el lugar. Entonces, lo que yo digo es que yo soy seria, cuidadosa de los dineros públicos, tengo experiencia en gestión, y todas las cosas que he tenido la responsabilidad de gestionar desde cuando tomé los problemas iniciales de la Intendencia de Montevideo y los resolví con éxito, con un gran equipo, porque nunca hago nada sola. Y en Antel todo lo hice con el equipo de 6.000 funcionarios y los proveedores, toda la sociedad civil que se sumó al proyecto. Lo que yo digo es lo que yo hago. Está bien. Yo lo que digo lo hago. ¿Y qué destaca de su gestión como ministra de Industria en el segundo gobierno de Vázquez? Si tuviera que destacar una cosa sola. Consolidar a Uruguay como exportador de energía. Está bien. Una matriz energética que se venía diversificando ya desde el gobierno de Mujica, ¿no? Sí, lo consolidamos como exportador. Y ahí lo que hicimos es, por supuesto, continuar con la diversificación de la matriz, pero avanzar sustantivamente en las negociaciones con Brasil y con Argentina para destrabar los contratos de venta de energía para allá, ¿no? Bien. Mire qué curioso, su perfil de Wikipedia dice que es afín al MPP. Y digo curioso porque capaz que está un poco, lo digo con cierta sorna, capaz que está un poco desactualizado, porque el MPP la apoya hasta las internas de 2019 y luego ya no. Tengo entendido que, bueno, no hubo acuerdo en una lista al Senado, ya me dirá usted. En 2019 hay un acuerdo con una alianza electoral con Oscar Andrade y el Partido Comunista, ahí logra su banca al Senado. Y en esta última campaña veíamos que a veces Mujica, a veces Lucía Topolansky, 2 por 3 le pegaban. Hablo de en la previa a las internas que termina ganando Orsi, ¿no? Que Orsi es más dialoguista que Cose, dijo Topolansky en Radio Sarandí. Orsi es el único que le puede ganar a los blancos porque a Cose no la bancan en el interior, dijo Pepe. Y muchos se solidarizaron con usted y salieron a contestarle a Mujica. Recuerdo que usted dijo, bueno, es el Pepe, ¿no? Algo que en este país cada tanto se repite. O que usted tenía un perfil muy montevideano y el país no termina en Santa Lucía, dijo Topolansky.
¿Cómo tomó estas chicanas internas de correligionarios, de frentistas? Yo soy una persona de proyecto, formo parte de un proyecto que es el Frente Amplio. Tú hace un rato me preguntabas cómo me había decidido por una opción o por otra dentro del Frente. Yo me sentí siempre profundamente frente amplista, antes que nada. Y siempre me he sentido así. Entonces, y me preguntabas recién qué destacaría de mi gestión como ministra. Yo, puede ser que destaque eso, pero lo que yo aprendí a lo largo de mi vida es a liderar equipos y a formar equipos. Yo en un equipo, me lo ha destacado en otras entrevistas, así que me consta. Lo que quiero decir es, yo puedo liderar un equipo o puedo seguir en un equipo. Y lo que protejo es el proyecto. Entonces yo siempre voy a proteger el proyecto. Y si me tengo que callar, como me tuve que callar un montón de veces, todos los proyectos que hicimos con Antel, tuve que mantenerlos en silencio hasta que ya estaban prontísimos porque Antel está en competencia. Entonces tenía que proteger a Antel. Como ministra de Tabaré, de la mano de Tabaré, en un consejo de ministros donde no siempre estuve de acuerdo en todo, me callé, porque lo que importaba es el proyecto. Bien. Y lo que importa acá es el proyecto del Frente Amplio, que es el mejor proyecto que tiene el país. Bien, creo entender el mensaje. Bien. Hablábamos de operación política más temprano, cuando el tema de Antel Arena, ¿no? Se repite en estos años, en este último gobierno. En octubre de 2022, ediles de la oposición reunieron votos para hacerle juicio político como intendente. Sí. Algo aprobado por la Junta Departamental, luego no se llega a los votos, y legisladores blancos y colorados fueron contestes en que la medida que impulsaban sus ediles... No fue aprobado por la Junta Departamental. Porque en la Junta Departamental no se aprobó por mayoría. Hay una cantidad mínima de votos que se precisa para generar eso, bien, que fue lo que tenía la oposición. Y decía que legisladores de blancos y colorados son contestes en que la medida era desproporcionada. ¿Qué lectura hace de aquel intento por restituirla como jefa de departamento? La operación política de la que estamos hablando. Y, o sea, las ganas de generarme un juicio político en el Senado. ¿Y por qué la tenían contra usted entonces? Y habría que preguntarle a ellos. A ver, recuerdo que ediles ediles de la oposición en Montevideo, diríamos blancos y colorados, lo que señalaban es que cuando se la llamaba a rendir cuentas a la Junta Departamental, usted no iba. Enviaba a alguien, pero usted no iba. Y eso no caía bien. Después, otra discusión aparte, si eso amerita un impeachment, ¿no? Un juicio político. No, porque además... A mí me parece que no, pero bueno. La discusión no es esa. La discusión es si quieren la información o si quieren un show conmigo. Ajá. Entonces, la información siempre se le dio a todas las personas que lo pidieron y de hecho el día que se les ocurrió esa locura de generar un juicio político, ni siquiera se quedaron en sala para escuchar la información que habían pedido, que se las estaban llevando. Entonces, ahí uno, digamos, al final del día, las operaciones, las vueltas, siempre quedan al descubierto. Bien. Vamos a otra pausa. Quiero recomendarles que se den una vuelta por 23 Bar. Si todavía no resolvieron la cena, San Martín y Agraciada. O si no, pueden llamar al 2947634. Y me saludan a Maxi, ¿eh? Ya venimos, estamos charlando con Carolina Cose en la noche de Seré Curioso. Hoy armas las maletas para emprender el viaje hacia otro. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer.
Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de Seré Curioso, estamos hablando con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, con la ingeniera Carolina Cose. ¿Cómo evalúa este gobierno de coalición liderado por la Calle Pou? Sí, ha sido un gobierno liderado por el Partido Nacional, ¿verdad? Yo creo que ha habido retroceso en el Uruguay. Creo que el presidente tiene una muy buena imagen, que es una persona que maneja muy bien los medios, es una persona que sonríe, hace chistes. ¿No porque gobierna bien tiene una buena imagen en las encuestas? Bueno, lo que pasa es que está la realidad, ¿no? Si yo veo retrocesos, si Antel se autogeneró competencia, si retrocedemos en los servicios de salud, si los docentes están solos contra una realidad sin ningún apoyo, sumergidos en una montaña de papeles, si avanza la violencia, si la gente no tiene a quién recurrir, si se infantiliza la pobreza, si de cada 1000 hogares 146 tienen inseguridad alimentaria. Bueno, eso es un retroceso. Está bien, me quedó lo de se avanza en la violencia. Este gobierno dice, nosotros bajamos todas las cifras de los delitos, mínimamente homicidios, pero bajamos todas las demás. Estamos mucho mejor en seguridad pública que en los gobiernos de Frente Amplio. Yo los invitaría a recorrer la realidad y que me expliquen por qué en algunos barrios no se puede entrar a partir de las 5 de la tarde o por qué en varios barrios los vecinos piden que las reuniones no sean después de las 5 porque no se animan a irse solos a la casa. Digamos, y eso no sucede solo en los barrios de Montevideo. Pero entonces que hay un subregistro, alguien está maquillando las cifras, ¿qué tenemos que pensar? No, yo creo que verdaderamente, voy a decir una opinión súper personal, creo que el actual ministro del Interior está haciendo lo que puede. Creo que no hay un rumbo en esto. Bueno, me levantó el centro para la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque más temprano yo le hablaba de una entrevista... Porque esto no es solo un tema de un ministro del Interior, ¿no? Sí, sí. Es un tema de rumbo general. No creo ni que la violencia... No creo que casi ningún tema sea de un solo ministerio. Ninguno. ¿Verdad? Me parece que el trabajo en equipo territorial es una cosa que no puede hacerse de otra forma. Mire esto, en 2019 me dijo, para Seré Curioso, pero de Montevideo Portal, yo encontré en Antel una empresa que se le venía a pique la telefonía fija, que estaba tratando de posicionarse mejor en el área de celular, y lo que hice fue marcar un rumbo y cambiar completamente el modelo de negocios. Esto me dijo en 2019. ¿Viste? El concepto de marcar un rumbo. Sí. Un concepto en el cual usted ha insistido este año. Sí. Al gobierno le falta rumbo, este gobierno no tiene un rumbo. Entonces necesito preguntarle a qué se refiere, en qué cosas puntuales entiende usted que no hay un rumbo en este gobierno. Por ejemplo, con los problemas de seguridad que hay en los distintos barrios de todo el Uruguay, a mí me parece, humildemente, que desde hace ya un tiempo el presidente debió haber liderado una campaña de recuperación territorial y haber encolumnado a todo su Consejo de Ministros en esa campaña de recuperación territorial y no dejar a un ministro solo ahí haciendo lo que puede. Entonces, ¿por qué? Porque la campaña de recuperación territorial no es solo invadir con policías, que por ahí se necesita en algunos lugares, pero si vos dejás, si tenés malos servicios de salud, si no hay policlínicas, si no está la presencia de desarrollo social para sostener y en detectar las situaciones de violencia en los hogares, si a las maestras las dejás sola con los problemas de salud mental, o sea, si tenés el territorio abandonado, no la vas a arreglar. Entonces, me parece que se perdió una oportunidad de liderar una campaña de recuperación territorial. Una campaña de recuperación territorial es un rumbo.
donde yo estoy diciendo, tenemos que recuperar los territorios. ¿Cuáles territorios? Aquellos de los cuales el Estado se va, y si vos dejás a la gente tirada, con mala salud, con problemas en la educación, con problemas de violencia, con inseguridad en el trabajo, ¿quién avanza? Está avanza bien. La delincuencia. Pero yo le digo... Entonces, ahí faltó un rumbo integral. Y no decir, voy a poner policías y ¿sabés qué pasa? Que si vos decís policía, la policía va, te responde. Y mirá cómo están ahora, con unos problemas de salud mental en la policía importantes. Entonces, uno no puede tampoco tensar así la cuerda. Está bien, ahora... Eso es un rumbo. El gobierno puede decir, nosotros encaramos una reforma de seguridad social que este país necesitaba y el Frente Amplio no la encaró porque podía generarle costos políticos. Este gobierno encaró una reforma educativa que tampoco se hizo antes y ahora hay una reforma educativa caminando. Se puede estar de acuerdo o no con el rumbo, pero el oficialismo también puede decir, o por ejemplo se legisló mediante una LUC y se encaminó un montón de cosas en distintos ámbitos. El gobierno también puede decir, esto también es un rumbo. No, esos son títulos, porque vos podés tener un barco con el timón suelto y el barco va haciendo así. Y vos podés decir, pasé por la península aquella, después pasé por aquella playa, pasaste haciendo así. Faltaba un timón que marcara un rumbo. Que el gobierno tuvo trayectorias, no me cabe duda. Ahora, con el título rimbombante de transformación educativa, lo que tenemos es una montaña de burocracia con conceptos corporativos de los años 90 y verdaderamente a los docentes solos, enfrentando la realidad de su aula y un poco sin saber, en algunos casos sin saber de qué viene la cosa. Entonces, no hay rumbo. Pasan por lugares, le ponen títulos a las cosas, pero falta un rumbo compartido. Si yo te digo ahora, ¿cuál es el principal objetivo de la educación pública en el país? Nos quedamos así. Eso es que no sabemos. Bueno, universalizar un ciclo curricular común. Yo voy a un barrio cualquiera y le pregunto a una persona cualquiera. Preparar a los alumnos para el mundo del trabajo, para el mundo de hoy. Eso es genérico, eso no es un rumbo. Eso es preparar a los alumnos para el futuro del trabajo. Pero el oficialismo puede decir que el plan de gobierno del Frente Amplio también es genérico y no hay propuestas concretas. El Frente Amplio no tiene un plan de gobierno, tiene un programa del Frente Amplio, tienen prioridades marcadas hace un par de semanas, y tiene un programa y ese programa es muy claro en plantear la necesidad de crecimiento intenso, de ampliar la matriz productiva, de generar sustentabilidad. Insiste muchísimo con los temas ambientales y de sustentabilidad, habla también de la transversalidad de los temas de género, habla de la violencia, habla de la salud, digamos, habla de cosas muy claras de manera sin cuestiones elípticas, no son conceptos que anden así flotando, es muy claro el programa. Hace unos años hablábamos, recuerdo la entrevisté en la Intendencia sobre el caso Astesiano, y me dijo que le había parecido un papelón y que era una crisis institucional. También dijo una asociación para delinquir operando desde torre ejecutiva. ¿Qué es lo que le resulta más grave de algunos hechos de, no sé si corrupción, pero por lo menos irregularidades que ha habido en este gobierno? Son hechos de corrupción. Bueno, Pablo Mieres y Sebastián da Silva sentados ahí me dijeron que no. ¿Corrupción no? ¿Entregar pasaportes falsos en el cuarto piso de la torre ejecutiva no es corrupción? Sí, a mi entender eso sí. Bueno. No sé si del gobierno, pero... No, pero es corrupción. O sea, yo tampoco quiero decir del gobierno, porque en el gobierno hay miles de funcionarios públicos que no tienen nada que ver con esto. El gobierno es una cosa grande. Entonces no quiero decir eso. Pero sí hay un reguero de hechos turbios, de corruptos, y que la verdad lo que me preocupa más es que lo naturalicemos. Como ha sucedido tanto y con una frecuencia bastante regular, uno corre el riesgo de acostumbrarse. Y eso no nos debiéramos acostumbrar a eso, ¿no? El pasacalle del gobierno fracasó. O ahora el eslogan de que gobierne la honestidad, que claramente es un tiro por elevación a este gobierno.
ha ofendido a muchos miembros del oficialismo. ¿En qué entiende usted que el gobierno como tal ha sido deshonesto? Porque, a ver, voy a ir un poco más allá. He hablado con muchos ministros y mandos importantes del oficialismo que me dicen, a ver, la diferencia de antes con ahora, porque nadie está vacunado contra la corrupción, Sin duda. es que antes se atornillaban en el poder o se los despedían caravanas, en alusión a Fernando Lorenzo, bueno, o a lo mucho que se demoró expulsar a Sendik de la vicepresidencia. Ahora se detecta que alguien actuó mal, el presidente le pide la renuncia. En eso somos distintos, opinan miembros del oficialismo actual. A ver, nadie está libre de que en una organización aparezcan hechos de corrupción. El asunto es cómo se resuelven. Y ahí es interesante que es verdad que el presidente les pide la renuncia inmediatamente, lo cual está bien, pero con renuncia quiere tapar el hecho. A mí me parece bien que una persona que tiene temas de corrupción y el presidente le pide la renuncia, renuncie, está bien. Lo que no me parece bien es que eso presuponga que ya se resolvió el tema. Porque aquí... Bueno, muchos de esos casos después sí los investigó la justicia, ¿no? Pasaron al ámbito judicial. Muchos sí y otros todavía no sabemos en qué está, ¿no? Van quedando. Y entonces ahí la capacidad bueno, porque la propia justicia demora, pero... Bueno, pero yo te estoy contestando. Sí. La propia capacidad de comunicación del presidente y su simpatía va tapando esos agujeros de comunicación y de verdad. Entonces, a mí lo que pasó con este gobierno me parece triste en ese sentido. No quiero que lo vuelva a pasar a Uruguay. Y lo que estamos diciendo es que el eje estructurador del gobierno sea la honestidad. Pero la honestidad hasta el fondo. Y la honestidad no es solo no tener hechos de corrupción. Y esta es la parte profunda. Por supuesto que no tienen que haber hechos de corrupción, pero tiene que haber transparencia activa. La Intendencia de Montevideo ha desplegado una política de transparencia activa que le vale rankear la primera en transparencia. ¿Qué viene a ser? Desásneme. Transparencia, hay dos tipos de transparencia. Una pasiva, que es, yo te pido información, vos me la das. Y eso está bien. La otra es no reaccionar. La otra es, yo te ofrezco información. De acuerdo. Porque yo quiero ofrecer información. Entonces, publicar datos abiertos, abrir toda la actividad de los organismos y publicarlos, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día comentaba, no me acuerdo en qué panel, recuerdo que en el segundo gobierno de Tabaré, la OPP tenía un portal que era ¿a dónde van sus impuestos? Y a mí eso me parece una iniciativa que no sé si sigue existiendo, que es muy buena, que es informar proactivamente a la gente, publicar información, tener información de calidad en salud, el Ministerio del Interior, que haya buena consolidación de datos y que estén públicos, no solo vestidos en gráficas, sino los datos crudos para que lo tomen los especialistas y, digamos, haya, digamos, muchas fuentes de información valiosa. José, ¿por qué le costó tanto manifestarse respecto a la reforma de la seguridad social? No me costó tanto. Yo manejo los tiempos que creo adecuados en una estrategia política. No los tiempos de, digamos, que me piden los periodistas. Bueno, pero más allá del periodismo, digo, la propia militancia, o no militancia, los uruguayos en general, la sociedad, hubiese deseado saber qué pensaba un aspirante a la presidencia hasta hace poco. ¿Hiciste una consulta pública a ver si lo dice el sentido común. No. Es uno de los temas que se va a discutir en el plebiscito en esta selección. La gente quiere saber, la gente tiene sus problemas en la vida cotidiana que son enormes y la gente no le interesa, digamos. A mí me hablaban de otras cosas, la gente. Yo nunca dejé ir a los barrios. Está bien, entonces, está bien. Cuando voy al barrio, si la gente hubiera querido saber... Seguramente no arranqué entre los más importantes, pero va a haber un plebiscito. Es un tema muy importante para el país. Sí. Las propias principales figuras del frente, pienso en Yaman Borsi, pienso en Gabriel Odone, designado ministro de Economía si gana el frente, no aconsejan votar el plebiscito. Yo tampoco. También dicen que después matizó un poco Odone, no va a ser el fin del mundo. No, como tampoco fue el fin del mundo, lamentablemente, después que tuvimos la pandemia. O sea, estamos en un mundo de incertidumbre, de grandes desafíos, de cambio climático, de sequías de 3 años. Puede pasar cualquier cosa y no va a ser el fin del mundo. ¿Por qué dijo que el diálogo respecto a la seguridad social fue una pantomima? Porque fue.
porque tengo las referencias de Ernesto Murro. No hubo tal diálogo. No hubo tal diálogo. Según lo que me cuentan los que participaron directamente. En particular a Ernesto le creo. Es Bien. una persona que no se puede decir que es liviana en estos temas. Sabe mucho de estos temas. Sí. Y bueno, primero que era una comisión con representación política, después que los técnicos decían que no, en realidad hablaban por sí mismos, que no expresaban una opinión política. No fue una hoja de ruta compartida. Cortita, que me tengo que ir a la pausa, me están apurando por la cucaracha. Lanzó ahora en septiembre la lista 1358, el sector La Amplia. Sé que ahí está, bueno, usted la lidera, está Silvia Nane, está María Inés Ovaldía, ¿quién más? Está Daniel Borbonet, está Ajá. Ernesto Murro, está el Bicho Silveira, está Silvia Pérez, hay una cantidad de gente. Sí, la 1358 es mi lista, es un sector ¿Y qué distingue al frentista indeciso? Que tiene la camiseta del frente, pero no sabe a quién votar dentro del frente. ¿Por qué debería votar La Amplia? Nosotros le decimos a qué nos comprometemos. Vamos a defender el programa del Frente Amplio. Bien. Somos profundamente frente amplistas, unitarios, y para nosotros el programa es el rumbo. Cortita, porque de nuevo, si no me Cortita mata. es 1358. Allanamiento nocturno. No es la solución. No es la solución. No. Bien, vamos a una pausa, ya venimos. Un aliado de la oscuridad. Solamente veo mi sombra desde algún rincón. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Ahí estamos viendo los vinos de Iber, gentileza de los amigos de Iber, que se va a llevar nuestra invitada de hoy. ¿Revisaría algo, esta contrabandeada, revisaría algo de la LUC si llega al frente al poder? Digamos, la dinámica de las leyes del marco normativo es dinámica, valga la redundancia. Y sí, yo creo que hay cosas que hay que revisar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con control de lavado de activos es algo que hay que visitar, que es normal que se visite, que se discuta, porque los tiempos cambian. Bien. Y los problemas acucian. Y por lo tanto, es normal. Entiendo. Dijo Andrés Ojeda, levantando pesas, que su vida es 24/7 política y algo de gimnasio. En su caso, 24/7 política y algo de qué. ¿Cómo ocupa el ocio? Bueno, quiero mucho a mi familia, mis amigas, mis amigos. ¿Ve series, lee libros? Ya hace Veo tiempo. series, leo libros, hago lo que puedo, estoy leyendo libros. Y ¿Qué nada. está leyendo ahora, si la apuro? Barran, José Pedro Barran. sí, Gran historiador. gran historiador. Muy bien, se va a llevar los vinos de los amigos de Iber. La pregunta del estribo es si es feliz. Siempre, qué lindo que tenés esa marca. Sí, soy feliz. Y la felicidad no creo que sea un continuo, sino momentos de felicidad. Soy afortunada. Muy bien.
Carolina Cose, muchísimas gracias. Gracias. Señores, les quiero recomendar que si agarraron esta entrevista empezada o cualquier otra del ciclo 2024-2023, entran al canal de YouTube de Trimax Live. Ahí están todos los programas Seré Curioso que junto a la productora Trimax Media hacemos con gusto todas las semanas para la pantalla de BTV. Los esperamos la semana que viene. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos.